Hola, el episodio de hoy se titula La importancia de la naturaleza en la vida de las niñas. Tenemos como invitada a Fabienne Ginon, fundadora y directora de Huertos Milpazul AC. Ella nos va a hablar de la falta de contacto que hay con el mundo natural en la actualidad, cuáles son las estrategias para remediar esta problemática y los beneficios de la ecopedagogía y de la educación al aire libre. Pero bueno, vamos a empezar saludando a Fabi. ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de poder estar aquí compartiendo contigo. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Yo muy contenta de tenerte. Pero antes de empezar en tu tema, me gustaría que nos contaras un poquito quién eres, dónde estás, para quienes no estén en México, que nos ubiques un poquito. Entonces, soy francesa de ancestros. Soy hija de profesores, nieta de agricultores y crecí en Sudáfrica. Y voy 20 años viviendo en la Ciudad de México y soy un ser humano muy enamorada y por la magia de México, por su misticismo, su cultura, sus tradiciones. Estoy bien sembrada en México, tengo una hija y un hijo mexicanos y pues muy agradecida con el pueblo mexicano que me ha adoptado. Qué Y bien. pues trabajo aquí con a servicio de la humanidad, con los niños. Desde el 2005 trabajo en educación alternativa y el 2008 trabajo en huertos educativos y desde el 2013 me he vuelto una formadora de educadores de huertos y me dedico a la ecopedagogía. Ay, ay, ay. Y a ver, ¿qué es eso? Que no hemos escuchado. Bueno, muchos no hemos escuchado qué es la ecopedagogía. La ecopedagogía es el arte de educar alrededor de la vida para poder asegurarnos de pues, la preservación, la regeneración y la continuidad de la vida sobre la tierra. Eso es la ecopedagogía. Entonces Mm. trabajamos al aire libre y tenemos una propuesta educativa que pensamos que va a ser la nueva manera de hacer educación en el futuro y estamos intentando hacer un movimiento de expansión para que la educación pase al aire libre, para que los niños y las niñas puedan estar mucho más en contacto con la naturaleza. Entonces, como decías al principio, ¿no? La falta de naturaleza en la vida de los niños. Entonces, eso es la realidad de hoy, que la mayoría de los niños del mundo ahora viven en grandes urbes y por consecuencia sufren de este hecho. Los niños y las niñas, todos los seres humanos necesitamos de naturaleza para poder vivir bien y más cuando estás en crecimiento, necesitas muchas cosas de la naturaleza para poder favorecer un crecimiento integral y completo. Ujú. Oye, pero tú tuviste este tipo de educación. No, para nada, pero yo crecí, como comenté, en Sudáfrica, en el borde del mar, sobre una montaña, y mis padres, que eran profesores, se la pasaban viajando mucho en todo el sur de África cada vez que teníamos vacaciones. Entonces yo estaba muy en contacto con el mundo natural de chiquita y creo que eso me ayudó a crear una cierta sensibilidad en mí Ujú. hacia la vida y hacia el mundo natural. Ya. Y pues sí, no, desafortunadamente los niños no, la mayoría de los niños no están en contacto con la naturaleza o no suficiente, ¿no? Como eso de ir al parquecito 20 minutos, pues realmente es algo que bueno, pero no es suficiente, ¿no? Los niños necesitan estar en contacto con todos los elementos, también estar en contacto con diferentes tipos de ecosistemas, bosques, ¿no? Como espacios de naturaleza verdadera, ¿no? Real. Donde está Ujú. como salvaje. Ajá. Ya. Oye, ¿qué es lo que te llevó, te inspiró a fundar Huertos Milpa Azul? Entonces trabajaba en una escuela Montessori que se llama el Montessori de la Condesa, en la Ciudad de México, y tenían un huerto ahí que estaba instalado desde muchos años, pero no había como un programa en sí, no había
una rutina para que los niños puedan asistir a este espacio de naturaleza. Y en esta escuela, de hecho, no hay tierra, ¿no? Todo es como muy urbano. Entonces, este huerto está en la azotea, en Ujú. macetas. Y entonces yo observaba a los niños desde mi oficina, porque era coordinadora de inglés en aquel tiempo. Observaba a los niños que pasaban por el huerto para llegar a su clase de yoga. Y cada vez que pasaban, como que sentía como la naturaleza los jalaba, los atraía, ¿no? Y una vez al año venían a hacer unas siembras organizadas, pero sentía como que los niños se quedaban muy poco tiempo en esta actividad, nada más pasaban, sembraban para que todos los niños pudieran pasar, porque es una escuela bastante amplia. Y entonces sentía, ay, qué lástima que no pueden estar más tiempo ahí con el contacto de la naturaleza. Y empecé a darme cuenta que había que hacer algo. Entonces le pedí a la directora que si me diera el huerto de manera un poco experimental para que yo pudiera pues hacer algo con los niños y que me encargaba. Y me dijo que sí. Entonces ya yo empecé a tomar clases de huertos urbanos porque yo no sabía nada de agricultura y empecé a aprender de la mano con los niños, observándolos y observando sus necesidades. Entonces todo lo que hemos desarrollado a nivel pedagógico está basado en la observación y en la necesidad de los niños para que puedan tener una convivencia muy alegre con la naturaleza. Y entonces la manera más fácil es de instalar un huerto en las escuelas, porque pues traer un bosque es mucho más complicado. Entonces un huerto es como vida Sí. que los niños pueden sembrar, cultivar, cosechar, y entonces ahí hay una interacción muy interesante que empieza a generarse. Oye, ¿y crees que, bueno, tengo muchas cosas. Primero, voy a organizarme. Yo creo que es súper interesante la manera en que esto surge en ti, o sea, no fue algo planeado, fue algo que observaste y te latió, te abrieron las puertas, te dijeron que sí y chicle y pega, ¿no? Así como decimos en México, funcionó. Pero ¿tú crees que sería como más interesante la desaparición del aula como tal? Eso es lo que dices que es como va hacia el futuro, ¿no? Encaminado todo esto. Sí, los niños y las niñas pasan demasiado tiempo en interiores, entre sus escuelas, sus hogares, están Ujú. encerrados en cuatro paredes. Entonces, es un poco simbólico también, ¿no? Como mandamos a nuestros hijos a la escuela a que estén encerrados y luego Control. regresan a sus casas a estar encerrados. Entonces, es como una humanidad un poco atrapada, ¿no? Literalmente. Ujú. Entonces nuestra propuesta es de romper estas paredes, salirnos de la caja e inventar algo nuevo, inventar algo que es mucho más ad hoc a la naturaleza de los niños. Los niños necesitan caminar, moverse, jugar, estar con sus amigos, necesitan aprender de muchas, muchas maneras a nivel sensorial, a nivel de dónde están en el mundo, ¿no? Estamos sobre un planeta que es vivo, con muchos otros Ujú. seres, ¿no? Que no son todos humanos y sentimos que es muy importante que la base de la educación como ser humano es, pues, primero saber sobrevivir sobre nuestro planeta y eso implica, pues, saber proveer por sus propios alimentos, saber preparar sus alimentos Ujú. y, pues, también algo que es muy importante sería saber construirse un techo, ¿no? Una protección, un hábitat, primero, ¿no? Más Ujú. ahora con el cambio climático, con Claro. todo esto que está sucediendo, pues muy pronto va a haber una hambruna, aunque No no se queramos. dice, ¿no? En los medios de comunicación no están diciendo que hay decenas y decenas de países que ahora están en situaciones muy, muy graves de sequía. No hay agua y hay muchos movimientos de población que se están empezando a generar, pues porque no hay de otra, ¿no? Cuando no tienes nada de comer, pues te mueves. Y entonces que eso suceda está haciendo que pues no nos estamos preparando y no estamos preparando a nuestros hijos. Entonces nuestra propuesta es dar herramientas de vida útiles Ujú. para nuestros hijos según su futuro de ellos y de ellas
y no según lo que nosotros creemos o nosotros queremos o pensamos, ¿no? O Entonces las es... ideas que traemos, ¿no? Del pasado, todo esto. Oye, seguramente te has encontrado con muchas piedras en el camino con esto, ¿no? ¿No crees? Te ven como Sí, bicho raro por querer como no, derrumbar esas paredes de las escuelas. No es como muchas mamás, como, "Ah, no, pero como, pues curiosamente me he encontrado con personas increíbles que cuando les hablo yo creo que resuena lo que digo, ah, porque lo que sí es cierto resuena, ¿no? Y en general, muchas madres de familia, muchas directores de escuelas, educadores, nos están buscando para justamente pedirnos ayuda. Nosotros tenemos casi 20 años de experiencia a nivel educativo, entonces pues sabemos cómo ayudarlas. Y eso es lo bueno, ¿no? Porque luego nos sentimos un poco abrumados, ¿no? Como, ay, ¿cómo vamos a hacer para salvar a los niños? ¿Y qué hay que hacer? Entonces nosotras sabemos cómo hacerlo y nuestra propuesta es mostrarles cómo hacerlo para que lo encaminemos todas juntas, todos ya, juntos, para poder ayudar en lo que podemos, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena. Entonces, para poder justamente crear este cambio, me he vuelto formadora de educadores. De hecho, eso también fue al azar del destino. Unas mujeres se acercaron a mí para aprender de mi profesión. Y al principio yo estaba, no, pero yo acabo de empezar, yo no sé mucho. Y al final me di cuenta que no, sí, sabía bastante, ¿eh? Y que pues si me habían buscado es que pues ahora yo tenía también la responsabilidad de traspasar lo que había aprendido a nivel de mi ujú, experiencia profesional. Y así solito me volví pues formadora y entonces ahí otra dificultad se presentó a nivel de la materia, ¿no? A nivel del contenido, de lo que pasamos a los niños y entonces a través de los años hemos desarrollado toda una metodología educativa que se llama el huerto autónomo y eso es nuestra respuesta que estamos compartiendo ahora en talleres que estamos dando en toda la República. ya. Entonces, pues el huerto Qué autónomo bien. es nuestro tesoro, pero es un tesoro que queremos compartir con el mundo entero Ujú. para que más y más niños y niñas puedan disfrutar de una manera muy alegre de aprender de la naturaleza, de aprender a sembrar, cultivar y preparar sus alimentos y hacer educación en movimiento y pasándola súper con sus amigos afuera. ¿Y qué hay? O sea, no sé si hacen como alguna evaluación de cuando los niños empiezan y luego cuando terminan el curso, si algo cambia. Bueno, yo sé que tú trabajas con adultos más, con los que van a ser formadores, pero parte del equipo de Milpa Azul, según hablábamos antes de esta grabación, era que sí trabajan con los niños y sí, como cuál es el común denominador que ves en los resultados en los Okay. niños. Los niños empiezan con nosotros desde los 18 meses hasta antes, desde que caminan, Wow. y trabajamos con ellos hasta que tienen 12 años. Entonces, pues hemos trabajado en muchas escuelas de la Ciudad de México. Ahora estamos en dos escuelas y la primera cosa que observan los padres de familia es que sus hijos y sus hijas se la pasan acariciando todas las plantas de la banqueta cuando caminan ahora por, porque ya esta atracción hacia el mundo natural se hace de manera espontánea y entonces se la pasan cantándole a las plantas, acariciándoles, agradeciéndoles y eso es como una forma de crear conciencia y de acercar a los niños a esta otra dimensión Ujú, de los otros reinos, ¿no? Y de fomentar un amor genuino por la vida, porque si no conoces el mundo natural, pues no lo puedes amar y si no lo amas, pues no lo sabrás cuidar. Entonces, o sea, antes de ya, cosechar, pedimos permiso a la planta, le agradecemos por sus hojas, por su tallo, por sus raíces, por la parte que vamos a comer y ujú, así hacemos botánica, conciencia y toda esta parte, ¿no? De cómo nos vinculamos en el mundo, ¿no? Cómo somos educados, ¿no? Agradezcamos a todos los otros seres del mundo, a todos los elementos del mundo
Ujú. Y ahí estamos como en conciencia de dónde estamos, qué estamos haciendo y por qué lo hacemos y cómo va a repercutir a nivel de la preservación, la regeneración, la continuidad de la vida. Ya. Entonces, un buen comienzo para ir destruyendo esas paredes, yo sigo con esto, sería que las escuelas empiecen a implementar programas como estos, ¿no? Primero. Huertos educativos es el Ujú. futuro de la educación. Y si Ya. aparte tienen una metodología como la nuestra, les será más fácil, porque una cosa es tener un huerto y otra cosa es trabajar a nivel pedagógico en el huerto con niños. Ah, ya, Entonces, ya. nuestra metodología es muy fácil de aplicar, es muy sistematizada, como me preguntaba, si los niños podemos ver los alcances, ¿no? La evolución de los aprendizajes de los niños. Cada niño, cada niña tiene una ficha de Ujú. seguimiento en base a imágenes muy visuales que tenemos. Pueden ver un poco en nuestras redes a nivel visual a qué se parece, porque es un poco complicado, ¿no? Imaginarse una nueva dimensión educativa sin verlas en Ya. práctica es un poco complicado, ¿no? Es como Mm. cuando se inventó, no sé, el Uber. Fue complicado, ¿no? O sea, si antes te hubieran explicado en qué consiste, tal vez como que tenías que tener un tiempo para poder agarrar Procesar. de qué se trata, ¿no? Pues es Sí, lo sí. mismo con ese tipo de educación, ¿no? Y pues son 26 actividades las que consisten en el huerto autónomo. Mm. Y una vez que los niños y las niñas dominan esas 26 actividades, que es más o menos después de unos 3 años de trabajo con el huerto, se vuelven sustentables. Entonces, pues es algo muy bonito, muy fácil, muy agradable y es una solución muy bienvenida por los educadores, porque pues sí, una cosa es querer y otra cosa es saber cómo. Entonces, por eso Ya. estamos dando talleres para mostrar a la gente cómo utilizar esta metodología del huerto autónomo, que es súper fácil, para que se animen. Y entonces nuestros talleres son de mucha práctica. Practicamos durante 3 días, nos ponemos en situación de los niños, de los educadores y así poniendo en marcha verdadero una nueva manera de hacer educación. La acción verdadera. Qué bien. Yo siempre digo que las mamás pueden mover el mundo si se ponen las pilas, ¿no? Bueno, las mujeres en general podemos y sobre todo pues el reconocer no nada más los beneficios para los niños, ¿no? De esto, sino para el planeta, para qué va a pasar, para evitar más desastres de los que ya tenemos desafortunadamente, sino hacer un impacto positivo esta vez, ¿no? Y que Sí, venga. creo que también los huertos educativos son como una herramienta para la paz en la humanidad, ¿sí? O sea, ¿qué requeremos como seres humanos? Más que estar protegidos y bien alimentados, para empezar. Mm. Si no Ya. tenemos eso asegurado, ¿para dónde vamos, no? Realmente, Guerra, ¿qué significa? migración, o sea, claro, Es todo un esto. poco, tiene mucho que ver con el concepto de la libertad humana. ¿Sí? ¿Estamos formando a nuestros hijos para ser soldados de la economía o estamos formando a hijos para ser hijos de la madre tierra? ¿No? Que pues eso Ya, es su naturaleza para empezar, ¿no? Y claro, claro, después, pues que ellos vayan decidiendo, ¿no? ¿Para dónde? Ujú. claro. Oye, ¿y de dónde viene el concepto o dónde descubriste lo de ecopedagogía? Pues la palabra ecopedagogía, curiosamente, la descubrí en el 2019 y me di cuenta cuando leí un poquito sobre lo que es la ecopedagogía que iba a ser, yo iba haciendo, perdón, yo iba haciendo ecopedagogía Sin ponerle desde el nombre. 2008. ¿No? Ya. Sin haberle puesto nombre, ¿no? Ya lo estabas haciendo. Exacto, lo hacía y no sabía lo que estaba haciendo, pero ahora sé que lo que Ujú. estaba haciendo, lo que sigo haciendo es ecopedagogía. Y la ecopedagogía dice que la educación es la herramienta de conciencia de la humanidad. Para poder salirnos de la ignorancia, pues tenemos que ser educados. Entonces, la propuesta es que la educación se vuelva la herramienta de salvación de la humanidad. ¿Sí? Ujú, Entonces, si ujú. está bien aplicado, si en base a la naturaleza, a las leyes del universo, que al final el universo está perfecto, simplemente necesitamos voltear a ver cómo lo hace la naturaleza
y nosotros como humildes humanos Ujú. copiar su grandeza para poder saber cómo vivir con ella, que ella nos provee de todo. En Simplemente que armonía. nosotros humanos nos complicamos la vida, ¿no? Y hacemos todo mal. Entonces es regresar a la sabiduría de la tierra y esta sabiduría de la tierra, pues nos los enseñó nuestros ancestros. Todas las tradiciones indígenas hablan de ecopedagogía. Es sabiduría, no es algo nuevo, es algo que existe desde siempre, solamente que se nos ha olvidado, ¿no? Es algo que no se les enseña a los niños, sabiduría ancestral, cuando es fundamental para justamente la continuidad de la vida. Entonces, nosotras hacemos mucha hincapié también de la importancia de la educación local, tradicional, a nivel más bien de las tradiciones y las culturas, ¿no? De aprender nuestros idiomas originarias, aprender mínimo a decir gracias, cómo se llama nuestra madre tierra, algunas plantas, de saber de dónde venimos, que nuestros pueblos ancestrales hicieron cosas increíbles y muy honorables, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de los Xochimilcas, es gracias a ellos que tenemos el concepto de la milpa, que es una asociación de cultivos, que es la asociación de cultivos por excelencia, y es una riqueza mundial, ¿no? Es No me como, lo es un sabía. honor de ser descendientes de la milpa, ¿no? Somos hijos y hijas del maíz aquí en México. Entonces los niños y las niñas necesitan saber eso para sentirse orgullosas y orgullosos de dónde vienen, de sus Mm, ancestros, y que su madre Tonantzin, que significa gran madre venerada, nos provee de todo, y es importante decirle Tlazocamati, que es gracias, porque cuando nuestra madre tierra escucha esas palabras de sus ancestros que caminaban en paz, en armonía y en respeto con ella, ujú. pues se pone feliz, ¿no? Qué bonito. Y así Y como nos da muy más, ¿no? Ajá. Y ahí estamos acrecentando pues la sensibilidad y la autoestima de los niños y el querer realmente encaminar a algo nuevo, ¿no? Muchos de los niños se vuelven agentes de cambio, se empoderan, cuando saben trabajar muy bien en el huerto, ellos mismos son los que contribuyen a la enseñanza. Los niños en el huerto autónomo enseñan a otros niños. Entonces el conocimiento no viene solamente del educador o del adulto todopoderoso, Mm, es ah, realmente otro concepto educativo, ¿no? Son los mismos niños quienes están generando comunidad, equidad, organización, ¿no? Porque si no enseñamos a los niños a organizarnos, ¿cómo van a ser cuando van a ser adultos? Ahora lo que más necesitamos es organización a nivel mm, humano para que las cosas sucedan, ¿no? Y para que podamos encaminarnos mejor. ya. Oye, ¿y crees que se puede replicar? Digo, como dices, como hay ciertos pasos a seguir, pero ¿se podría replicar en una sola casa o de preferencia que sea una comunidad? No, no. Tenemos huertos autónomos que se están montando en cualquier centro educativo, y el primer centro educativo pues es el hogar. Donde hay niños, hay educación. Y realmente educar es un acto de amor. Mm, Cualquier madre educa a sus hijos, cualquier educador educa a sus alumnos, y entonces pues el huerto autónomo está concebido para poder instalarse donde sea. Tenemos una gama de materiales específicamente construidas. Hemos mm, pensado en absolutamente cada detalle para que las 26 actividades del huerto autónomo se puedan encaminar donde estés, mientras tengas los cuatro elementos: un ya. poco de sol, un poco de agua, un poco de tierra y mucho aire, puedes hacer un huerto Y autónomo. actitud. Tenemos, sí, voluntad, mucha voluntad. Sí, sí, sí. Sí, sí, qué O bien. sea, hay más y más madres que se están sumando realmente a este cambio, ¿no? Que es tan necesario. Ellas se están apropiando de la educación de sus hijos, viendo realmente con todo lo que ha pasado con la pandemia también, Ujú. de que sus hijos necesitan otras propuestas educativas, y se están empoderando, y la verdad estamos muy agradecidas con muchas mamás de la Ciudad de México que se están movilizando para tener clases de huerto en la tarde como extraescolar, también para generar Mm, burbujas, muchas que se ponen a hacer homeschooling, invitan a los vecinos o emplean a una maestra a ellas
para poder dar una continuidad y una calidad educativa a sus hijos. Entonces sus jardines se vuelven huertos, quitan todo lo que es pasto y eso nos llena de mucha alegría porque hay que ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Esa es la primera manera de educar, ¿no? Siendo buenos ejemplos. Claro, qué bonito. Ya ven, todas las mamás, papás que nos escuchan, educadoras, educadores, apúntense a este tipo de proyectos y sobre todo, pues Fabi está abierta a viajar para entrenar, formar y también quizás aprender de otras cosas, ¿no? En otros países, en otras ciudades, pero... Sí, justo estamos ahorita por viajar a República Dominicana, que ahí estamos teniendo muchas personas interesadas en los huertos educativos Ujú. y hemos aprendido muchísimo yendo ahí. Ahora tenemos toda una versión tropical de nuestros cultivos, porque los niños pues aprenden más de 70 cultivos diferentes, Wow. entonces pues según la región donde estamos, pues los niños y las niñas van aprendiendo pues sus cultivos locales según su clima y así. Entonces, viajar es algo increíble para poder aprender, para seguir Ujú. creciendo. Necesitamos siempre estar aprendiendo nosotras, ¿no? Y pues, tenemos a niños a cargo, entonces es una alta responsabilidad. Pero sí, realmente es muy fácil. Si quieres aprender a usar el huerto autónomo, te inscribes a nuestro próximo taller que Ujú. dura 3 días, un intensivo de 9 a 5 y te damos todas las bases para que sepas cómo instalar tu huerto, cómo trabajarlo con los niños, cómo preparar todo tu espacio, porque trabajamos en huertos preparados. Entonces es como un salón de Ujú. clases, pero al aire libre. Entonces es algo preparado para que los niños puedan justamente generar una autonomía. Por eso se llama el huerto autónomo. Los niños y las niñas pueden trabajar según sus gustos, según sus tiempos y según cómo les gusta. Hay niños que prefieren trabajar en pareja, con sus amigos, en equipo o solitos. Entonces Ujú. respetamos también la voluntad, el momento y la necesidad de cada uno de sus El seres chiste tan es mágicos que involucrarse, son. no importa cómo, pero que se pongan las pilas. Oye, Fabi, pues ya para concluir, qué mensaje nos dejarías de, no sé, algo que hayas aprendido con todos estos años de, bueno, mucho conocimiento, aprendizaje, errores, repetición, no sé, qué nos puedes decir? Les puedo decir que el mundo está cambiando. Necesitamos ayudar a nuestros hijos y nuestras hijas a estar preparadas y preparados para su futuro, esos adultos que estamos encargados de guiar a las futuras generaciones y que es muy importante parar tantito y voltear hacia la sabiduría de nuestros ancestros y todo el legado que tenemos para poder recordarnos de la fortaleza de nuestras raíces, para inspirarnos y darnos también el valor para poder cambiar las cosas. Y cambiar las cosas solamente se va a lograr si nos organizamos. Entonces nos tenemos que aprender a organizar como Mm. madres, padres, educadores, directores de escuela, cualquier centro educativo, para que podamos proporcionar a los niños y las niñas las herramientas de vida útiles que ellos necesitan. Y no hay más tiempo que perder, es ahora, porque todo va a empezar a ir más y más rápido y Ujú. los que están en medio de todo eso, pues son los que siguen, ¿no? Entonces, ellos son nuestros tesoros más grandes, nuestros hijos y nuestras hijas, el futuro de la humanidad. Y pues estamos aquí nosotras para poder ayudar y estar al servicio de la infancia humana. Entonces, pues cuentan con Ok. nosotras. ¿Y cómo te pueden contactar? ¿Cómo estás En en nuestras Instagram? redes, entonces Instagram, estamos en Huertos Milpazul, Facebook, Huertos para Niños Milpazul, Ujú. y ya, con eso de nuestra red Con también eso es tenemos un sitio suficiente. internet, pero si nos buscan ahí, nos mandan un mensajito, tenemos un taller al mes,
Están más que invitados. Nos la pasamos viajando por toda la República para justamente acercar la metodología a lo más personas posibles, pero no lo podemos hacer solas. Necesitamos ayuda porque hay tantos niños, tantas niñas en el mundo que queremos pues darles todas esas herramientas para que nos puedan ayudar a esta expansión educativa que ya es tan urgente. Así es, se necesitan alianzas, equipo, comunidad para todo esto. Y bueno, pues yo te agradezco mucho por todo lo que haces, que además tu conocimiento no se queda en una sola comunidad, sino se va multiplicando. Y qué bueno que nos compartas todo eso. Muchísimas gracias, Fabi, por todo lo que compartiste hoy y no dejen de buscarla. Recuerden que para aprender de huertos, para educar a los hijos, para mejorar métodos, ahí está Fabi con todo su equipo de Huertos Milpa Azul. Y muchas gracias. Te Muchas gracias mando, por la invitación. ya, gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo, Fabi. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Igualmente. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Jules FM, hasta la próxima.